tal, amigos y amigas de la ciencia? Hoy vamos a iniciar nuestra semana aniversario con este ciclo de charlas al cual hemos denominado Mira el mundo de la ciencia con expertos. Hoy tengo el gusto de tener un gran invitado con nosotros, pero no se olviden antes de empezar que pueden dejar todas las preguntas, todos los comentarios para que nuestro invitado las esté respondiendo al final. Compártanlo para llegar a más personas y dejen su reacción. Déjenme que les presente de quién estamos hablando. Estamos hablando del doctor Ramiro Pablo López, que hizo la licenciatura en biología en la Universidad Mayor de San Andrés, donde también es doctorado en ecología de zonas áridas en un programa conjunto a la Universidad de La Serena y la Universidad Católica del Norte. Empezó con la botánica trabajando en lugares tan distintos de nuestro país como la selva amazónica, como la parte también del páramo yungueño o los bosques bolivianos tucumanos. Se interesó también por la biogeografía, pero finalmente se quedó con la parte de ecología. Hoy es docente de la carrera de biología de la Universidad Mayor de San Andrés y tengo el gusto de presentarles a todos ustedes al doctor Ramiro. Muchas gracias, Robert. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar presente en este evento, sobre todo celebrando el primer año de las presentaciones de Ciencia con Ciencia, y bueno, espero que la charla sea del gusto de todos y todas. Oh, muchas gracias, Ramiro, por aceptar. Sabemos que la vida del científico a veces es ocupada, pero sin duda alguna es un gusto tenerte aquí. Y nada, ¿qué esperas de este ciclo de charlas o cómo ve tal vez todo esto de la divulgación científica antes de empezar para que se vayan conectando nuestros amigos? La divulgación científica me parece importantísima, es decir, salir del ámbito meramente académico, que es la base, digamos, de lo que hace un científico, un biólogo, un ecólogo en este caso, pero es muy importante transmitir el conocimiento a otros, digamos, niveles de la sociedad, ¿no? Que eso es fundamental, que no se quede todo en la academia y que el conocimiento científico trascienda a la sociedad en general, porque es la base digamos, el conocimiento científico es la base de nuestra comprensión de la naturaleza, ¿no? Y gracias a eso podemos hacer, bueno, todas las cosas que hemos estado haciendo gracias a la ciencia, ¿no? Desde tener estos aparatos por los cuales nos comunicamos ahora, por ejemplo. Sin duda alguna es muy importante, ¿no? Como yo tengo el lema en el canal es conocer para proteger, muchas personas desconocen lo que tenemos en nuestro país, las grandes maravillas de la naturaleza que justamente los biólogos y otros encargados, estudiosos, científicos se dedican en desentrañar, donde por supuesto juega un papel importante la ecología. Hoy nos va a estar hablando de las ecorregiones áridas y semiáridas. Tal vez nos quiera adelantar un poquito antes de que pueda compartir la presentación. Sí, bueno, claro, esta charla es un poco un retorno a lo que hacía hace muchos años. Yo empecé con florística, es decir, con viajes y listas de especies y conocer la distribución de las especies y ver en qué hábitats crecían y qué especies se encontraban en qué lugar, y hacer trabajo de herbario, por ejemplo, hacer trabajo de investigación con literatura. Y es un poco un retorno a eso, ¿no? Porque desde hace algunos años, bueno, desde hace varios años me he dedicado solamente a hacer trabajos en ecología, que es algo que les voy a mostrar un poquito al final, pero va a ser un repaso nada más de lo que estoy haciendo con ecología. Y en realidad voy a hablarles más sobre mi primera parte, digamos, como profesional, ¿no? Que es la parte de botánico y biogeógrafo. Genial. Ya puedo ir compartiendo su presentación para que la podamos ver. Y yo hasta mientras les recuerdo a todos que compartan la transmisión, que sin duda alguna reaccionen y no se olviden que pueden dejar sus preguntas para el final de nuestra charla. Y justamente el doctor Ramiro nos las va a estar respondiendo al final. No sé si ya se ve. Todavía. Todavía no. Entonces vamos a tener que volver otra vez. Ahí. Sí,
Ya puede poner la presentación. Perfecto, ahora sí. ¿Qué tal ahí? Genial. Lo dejo entonces, Excelente. le dejo la palestra y nos vemos al final. Perfecto, Robert. Puede comenzar. Adelante, entonces, aquí voy. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí, como dije al comienzo. Voy a empezar a hablar de este tema que me apasiona hoy en día, que me apasionó comienzos o fines del siglo pasado. A fines de los 90 empecé con las regiones áridas. Y bueno, espero que la charla sea, digamos, oportuna e informativa. Entonces, aquí, bueno, les muestro una foto justamente de una de las regiones semiáridas o áridas, habría que exactamente ver dónde se encuentra, en una región entre el semiárido y el árido, diría yo, en la prepuna de Tarija, ¿no? Les quiero empezar mostrando este mapa que nos muestra en colores amarillos y cafés las zonas áridas y semiáridas, ¿no? Como dice aquí. Las verdes son las zonas que se denominan secos subhúmedas, o sea, son un poquito menos áridas que el semiárido, digamos, de todo el planeta. ¿No? Esto para que ustedes tengan de un vistazo la distribución de estas tierras en el planeta. Y lo que nos interesa está obviamente aquí. Pero a mí me gusta siempre dar contexto a las charlas digamos, que debo dar. Y el contexto aquí es el que tiene que ver con un poco la geografía, ¿no? Es decir, aquí tenemos el Ecuador terrestre y tenemos, bueno, Sudamérica, más o menos por aquí tenemos la zona de los 30 grados de latitud, y lo mismo en el hemisferio norte, evidentemente, que nos marcan lo que es la zona tropical del planeta, ¿ya? Entonces, Bolivia, que está más o menos por aquí, está enteramente incluida en la región tropical. O sea, Bolivia es un país tropical. Ya sea que hablemos de las tierras más bajas en la frontera con Paraguay, en el Pantanal, o en los lugares más altos como es Sajama, ¿no? Es clima esencialmente tropical. ¿Y por qué es tropical? Porque no hay grandes estaciones. Es decir, esencialmente digamos, las diferencias entre el día y la noche, las diferencias en temperatura entre el día y la noche son mucho más importantes que las diferencias entre estaciones. ¿Ya? Es decir, en los países tropicales no hay estaciones marcadas esencialmente. No tenemos nieve, por ejemplo, en lo que llamamos invierno, salvo una que otra nevadita en las montañas muy altas, ¿no? Pero muy rara vez. Entonces, esa es digamos, la definición más rigurosa de trópico, de región tropical, y por tanto no es correcto referirnos a algún piso de montaña, por ejemplo, como zona subtropical o como zona templada. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, al decir el Chapare, como el trópico cochabambino, no hay otro trópico. El Cochabamba es totalmente tropical, así que es como absurdo, digamos, decir trópico cochabambino, ¿no? Porque toda Cochabamba es tropical, esencialmente. En el caso de Bolivia, tenemos un mapa más grande. En el caso de Sudamérica, en realidad, todas estas zonas que están aquí rayadas, achuradas, como decíamos en el colegio, que nos marcan una región que se denomina la diagonal árida, que es un conjunto de, digamos, de ecorregiones o de tipos de vegetación, como quieran, que están desde semiárido hasta el árido, hasta el hiperárido, ¿no? Son regiones secas, si quieren, en general, ¿no? Entonces, lo que se puede ver es que cruzan todo el continente y separan a este sector de Sudamérica de este otro, ¿no? Este es el sector neotropical, ¿no? Todo el grande, y este pequeñito es la región antártica del sur de Chile y de Argentina, esencialmente. Entonces, aquí tenemos la diagonal árida. Este es un mapa de las regiones biogeográficas de Sudamérica.
¿no? Las grandes regiones biogeográficas de Sudamérica de Cabrera y Willing, de un clásico del 73, y yo sé que es antiguo, pero es todavía una de las referencias más importantes en cuanto a grandes regiones biogeográficas de Sudamérica y del país, ¿no? Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es que tenemos una región, el Amazonas. Bolivia tiene lo que sería la provincia amazónica, aquí la provincia chaqueña y los Andes, esencialmente, ¿no? Según esta clasificación de las regiones biogeográficas de Cabrera. Lo que podemos ver aquí es justamente la región de los 30 grados, que nos indica el límite de la zona tropical, ¿ya? Entonces, Bolivia, que está por aquí, como les decía, es totalmente tropical. Aquí tenemos el trópico de Capricornio, que algunos utilizan ese criterio, por ejemplo, para hablar de zonas tropicales, pero es un criterio muy astronómico, muy geográfico, si quieren, y poco ecológico, ¿ya? Entonces es mejor hablar de la zona de los 30 grados. ¿Por qué de la zona de los 30 grados? Porque hasta más o menos los 30 grados de latitud sur o norte, las diferencias en diurnas de temperatura son más importantes que las diferencias entre las estaciones. En Bolivia lo que podemos reconocer es una zona, digamos, tropical en sentido estricto, que es hasta más o menos 19-20 grados, y a partir de los 20 grados, o sea, por aquí más o menos, no sé, está chiquita, por aquí empieza la zona subtropical. ¿Ya? Es otra forma de entender las regiones del país. Cuando les hable del Chaco me voy a referir un poquito más a esto de subtropical. Bueno, entonces tenemos una idea vuelvo aquí, de las grandes regiones que hay en Bolivia, pero después vamos a ver en detalle un poco más, en mayor resolución, cuáles son las ecorregiones propiamente dichas que existen en el país. Pero ya, dado que estamos hablando de aridez, en ciencia, bueno, siempre tratamos de definirlo todo, ¿no? Es decir, todos los conceptos tienen definiciones, tienen parámetros que se utilizan para las definiciones, y ocurre lo mismo con el caso de la definición de qué es árido. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una antigua definición del famoso Neumayer, en realidad es del año 73, aquí me equivoqué, pero bueno, es uno de los más grandes estudiosos de las zonas áridas del planeta, que hablaba de semiárido en un sentido puramente, digamos, basado en precipitaciones, ¿no? 150 milímetros, 250 hasta 500 más o menos, la zona semiárida, la zona árida de 60 hasta 250, y el hiperárido, como el desierto de Atacama, por ejemplo, de menos de 60 a 100 milímetros al año. ¿Por qué hay estos rangos relativamente grandes? Porque en las zonas áridas hay zonas áridas donde las lluvias caen en verano, como en nuestro caso, y hay zonas áridas donde las lluvias caen en invierno, como por ejemplo zonas del desierto de Atacama. Pero esta definición, a pesar de ya ayudarnos a entender un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de aridez, es todavía muy general. Entonces hay índices, se crearon índices, y este es uno de los más conocidos. En realidad es todavía el más utilizado, el del Fondo para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, de la UNEP, antiguito, pero que sirve todavía, ¿no? Y que esencialmente está basado en la lluvia, precipitación, y la evapotranspiración potencial de un lugar, que es la cantidad de agua que emite el suelo, digamos, la evaporación, y las plantas, ¿no? Por transpiración. Entonces hay que encontrar este valor, y encontramos estos valores, digamos, que nos dan una idea de qué es hiperárido, qué es árido y hasta seco subhúmedo, ¿no? Que serían todas las zonas secas del planeta, si quieren ustedes. El problema de este índice es que hay pocos lugares que nos informen sobre la evaporación potencial. Hoy en día hay mapas, digamos, generales que nos dan una idea de la evapotranspiración potencial, pero lo mejor es acudir a datos realmente de localidades concretas, ¿no? Y aquí en Bolivia no tenemos esta información. Para eso se puede utilizar un índice más sencillo, pero igualmente informativo, que es el índice de Köppen, de aridez, que lo que hace es dividir la precipitación media anual, en eso se parece al anterior, pero dividir por la temperatura esencialmente.
más 33, hay razones matemáticas si quieren para esto, pero es esencialmente la relación entre lluvia y temperatura de un determinado lugar. Entonces, esos datos sí los tenemos en una gran cantidad de estaciones meteorológicas en el país. Y aquí tenemos los valores, ¿no? Igual, de hiperárido hasta húmedo en este caso. Y es interesante este índice porque para lo que yo les quiero presentar, aquí tenemos los valores de varias de las regiones que se consideran secas en Bolivia. Lo que pueden ver aquí es digamos, la ecorregión, aquí en las X, y en las Y tenemos el índice de COPE, ¿no? Entonces, índices, valores altos me indican lugares cada vez más húmedos. Entonces, aquí están los lugares más áridos, aquí abajo. Y lo que podemos ver es este azul es la puna húmeda, la puna seca, enseguida les voy a hablar de qué se trata, la puna árida y la prepuna. Entonces, lo que podemos ver ya como para ir descartando algunos lugares, es que la puna húmeda es el lugar donde nos encontramos aquí en La Paz, donde estoy transmitiendo. Ya, La Paz está en la puna húmeda, estaría ubicada en una zona subhúmeda, seco-subhúmeda si quieren. Entonces no llega a ser realmente árida, semiárida, ¿no? El resto de las punas más al sur, Oruro, Potosí, sí se incluyen, digamos, dentro de lo que es semiárido e incluso árido. Ya, entonces, sacamos digamos, de la charla a la puna húmeda, que no sería, hablando en términos rigurosos, una zona árida. Eso como definición de aridez, ¿no? Pero, ¿qué son realmente los desiertos? Porque me imagino que ustedes que me están, digamos, están observando la charla, tienen ideas diferentes de desiertos. Y mucha gente, que no sé cuántos no biólogos habrán, deben tener una idea de este tipo cuando hablan de desierto, ¿no? Dunas de arena. Bueno, estas son dunas de arena en el desierto de Gobi, ¿no? En Asia, en China. China y Mongolia, me parece. Este es el desierto, el típico desierto de las películas del oeste, ¿no? El desierto de Sonora, con estos cactus tan emblemáticos. Aquí tenemos otros ejemplos del desierto de Mojave, también en Norteamérica, cerca de Los Ángeles, y el desierto de Atacama. Este no es el desierto de Atacama que normalmente imaginamos, ¿no? O que conocemos cuando viajamos a Arica, por ejemplo. Pero es la parte del desierto de Atacama en su parte sur, si quieren, en el extremo sur, donde hay relativamente bastante vegetación. Aquí hay otros ejemplos de lo que se consideran zonas áridas, lo que se consideran desiertos o semidesiertos. Esto es en Salta, en el Parque de los Cardones. Esto es en el desierto de Negev, en Israel, entre Israel y Egipto. Este es el desierto de Karoo, en el extremo sur de Sudáfrica. Perdón, se me saltó el slide. Y esta es la prepuna boliviana. Entonces, todos estos son, por lo menos, semidesiertos. La mayoría de los desiertos, bueno, de los desiertos famosos, vamos a decir, el Sahara, por ejemplo, los desiertos de Arabia, el desierto de Atacama, algunos desiertos de Asia, tienen este tipo de, digamos, de geomorfología. Los regs o serirs, ¿no? Que es el pavimento del desierto. Es decir, los desiertos cuando son muy secos tienen, sobre todo el desierto de Atacama también, tienen este aspecto. ¿Ya? Es el pavimento del desierto se llama, porque son estas piedras que están como coladas al sustrato, ¿no? Y aquí se puede ver un primer plano. Esto es lo más común en los desiertos, y no las dunas. Por ejemplo, el desierto del Sahara tiene 80% de su superficie de este tipo. Más o menos 15, 18 son dunas nada más. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es quitar de la cabeza de las personas la idea de desierto como algo sinónimo de dunas. Hay lugares húmedos, por ejemplo, en Santa Cruz, hay las lomas de arena que no son desiertos y hay dunas, ¿no? Los lugares cerca del mar, donde hay playas también. Dentro de los desiertos tenemos los desiertos floridos, el desierto de Atacama y el desierto de Namibia, ¿no? Que está en el extremo sur oeste de África, que son muy parecidos, están entre los desiertos más áridos del planeta, junto con el Sahara. Y en estos desiertos llueve solamente cada
cierto número de años, cada 4, 5, 6 años, digamos. Cuando llueve tenemos esto, ¿no? El desierto se vuelve un jardín. Es algo muy, es como pensar en una dimensión temporal en los desiertos, ¿no? Si esperamos un cierto número de años, vamos a tener esto. Entonces, incluso en los desiertos más secos vamos a tener estos jardines, esencialmente. Siempre que hablo de zonas áridas, utilizo este slide, esta diapositiva, porque la percepción que hay en la gente es que las zonas áridas no sirven para nada. Y de alguna manera quiero desmentir poniendo algunos ejemplos de por qué son interesantes o importantes las zonas áridas. Entonces, por ejemplo, sirven de suministro de nutrientes, ¿no? De minerales, por ejemplo, para bosques y océanos. ¿Ya? Entonces, aquí quiero volver a la figura del comienzo. Por ejemplo, los desiertos del Sahara alimentan a las zonas tropicales de aquí de África, a las selvas africanas, y también son fuente de nutrientes para los bosques de Europa, ¿no? De gran parte de Europa. Lo mismo ocurre con desiertos de aquí, de las zonas de, digamos, del norte de China, Mongolia, India, que alimentan a las selvas que están cercanas. Aquí también los desiertos de Norteamérica alimentan a zonas de bosques, por ejemplo aquí o aquí, ¿no? Que son zonas boscosas. Y algo muy interesante es que el Amazonas, del que tanto hablamos, como la región selvática de mayor diversidad de árboles, aunque no lo crean, recibe el 50% de sus nutrientes del Sahara. Corrientes, digamos, de vientos muy altas transportan el polvo del Sahara hasta el Amazonas. Y hay una región de Chad, que es lo que está aquí representado, es una región pequeña de Chad, es uno de los países de África, que es casi la mitad de lo que llega al Amazonas, llega de esa zona. Entonces, imagínense, los desiertos son fuente de nutrientes para los bosques, esencialmente. Y también para los océanos. Porque, a ver, y viendo una gráfica, los océanos constituyen la mayor parte de la superficie del planeta, ¿verdad? Y las zonas de los océanos, las zonas pelágicas se llaman, o sea, lejos de los continentes, son muy pobres en nutrientes. Bueno, los desiertos brindan los pocos nutrientes que tienen, llegan en gran medida por viento traído desde los desiertos. Entonces, la pesquería, por ejemplo, se podría decir que indirectamente depende de los suministros de hierro y nitrógeno que provienen de los desiertos. Pero no se queda ahí la importancia de los desiertos. Por ejemplo, se volatiliza una gran cantidad de nitrógeno de los desiertos en forma de aerosoles, y esos aerosoles ayudan a que el planeta no se caliente tanto. Entonces, de alguna manera, ayudan a que el fenómeno del calentamiento global no sea tan marcado. Y en lugares donde hay lluvias ácidas, neutralizan el agua que cae, esencialmente, ¿no? El agua no cae tan ácida, si quiere. Por otro lado, los desiertos son laboratorios naturales, si quieren, no en este sentido que tengo aquí abajo, sino en el sentido de que tienen mucha riqueza de formas de vida y tienen organismos adaptados a condiciones extremas, ¿no? Y si estamos hablando de un mundo que se está calentando, más regiones se van a ir desertificando, esencialmente. Entonces, la variedad genética, esencialmente, que existe en estos desiertos es fundamental. Los desiertos tienen una gran cantidad de endemismos, que se llaman endemismos, que son especies de plantas y animales que solo están ahí, en los desiertos. Entonces, los desiertos aumentan, lo que dice aquí, la diversidad a escala regional de un determinado sitio. ¿Ya? Uno puede ver, por ejemplo, yo trabajo en una determinada parcela, no tiene muchas especies, pero si extiendo mi área de observación a toda la región, voy a tener, sobre todo si hay desiertos cerca, especies que son muy diferentes de las que están presentes en lugares no desérticos. La región aumenta su riqueza de gran manera. Y debido a que hay desiertos en estas regiones, hay especies que son totalmente únicas, ¿no? La unicidad de esas especies. Y son, desde el punto de vista, digamos, del interés de los biólogos, son laboratorios naturales. Los desiertos, como tienen una estructura más sencilla que un bosque, que una selva, en los desiertos se pueden hacer trabajos, digamos, de investigación, experimentos de manera más sencilla. Y por si fuera poco,
fíjense este dato, 44% de los sistemas de cultivo del planeta están en zonas secas. ¿Ya? Por ejemplo, la zona del Sahel, ¿no? Al sur del Sahara. Entonces, mucha gente depende esencialmente de las zonas áridas. Ahora, ya entrando un poquito, enfocándonos un poquito en lo que es Bolivia, ¿a qué se debe que en Bolivia hay zonas áridas? Bueno, entonces, yo les decía que Bolivia es tropical, ¿no? Y toda la zona de aquí de Bolivia, este es el trópico de Capricornio. A partir de los 20 grados que está aquí, empiezan los desiertos. Y esto se debe a que existen grandes sistemas, movimientos de masas de aire, que están, no puedo quedarme explicándoles mucho si quieren, pero son sistemas de aire aquí, digamos, por ejemplo, en el Ecuador. El Ecuador se calienta mucho, el aire asciende, y el aire húmedo, bueno, la lluvia de ese aire húmedo precipita. Entonces el aire hace circula, si quieren, se mueve hacia las regiones alejadas del Ecuador, ¿no? En los dos hemisferios. Pero ya es un aire privado de humedad, porque la lluvia ha caído aquí esencialmente. Y luego el aire desciende. Y cuando desciende, imagínense como una secadora gigante que está disparando sobre todas estas zonas. Entonces, es un sistema planetario grande, las celdas de Hadley se llama, y el centro de convergencia intertropical en términos más generales, que son estas líneas, ¿no? Que según el momento del año se van a mover, ¿no? Cuando es el verano en el norte, el centro de convergencia intertropical está al norte, y cuando es el verano nuestro, el sur, que es cuando llueve, el centro de convergencia intertropical, o sea, las lluvias están al sur. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la razón principal de la existencia de los desiertos. Y este centro tiene mucha influencia entre los 20 y los 35 a 40 grados más o menos. Entonces, esa es la zona de los desiertos. Aquí en Sudamérica estamos hablando más o menos de, desde aquí, 20 grados, hasta como por aquí más o menos. 40 grados, ¿no? Más, aproximadamente. Esa es la zona de los desiertos. Pero en Bolivia tenemos otras causas de la aridez. Es lo que se llama la sombra de lluvia. El aire húmedo, fíjense, imagínense que esto de aquí dice, sí, no es el mar, esto es un bosque, es el bosque amazónico. Los vientos vienen, en nuestro país, vienen del este, más específicamente del sureste, son los vientos alisios, así se llaman, son igual masas importantes de viento, que traen la humedad hacia los Andes. Y al encontrarse con los Andes, los vientos ascienden. Entonces aquí se produce gran cantidad de lluvia. ¿No? Siempre que el aire asciende, se enfría y precipita el agua que hay dentro del aire, que está contenida en el aire. Y el viento sigue subiendo, pero ya no tiene agua. Entonces luego empieza a bajar. Y baja, aquí es La Paz, piensen que esto es La Paz. Entonces el aire que llega a La Paz ya es seco, esencialmente. A eso se le llama sombra de lluvia. Esas son las razones que explican la aridez, las zonas áridas de las zonas bolivianas. Y de hecho, las zonas más áridas en Bolivia están en el extremo sur. ¿No? Todo el extremo sur, especialmente el sur-oeste. Eso como explicación, digamos, como contexto a lo que son las ecorregiones áridas y semiáridas de Bolivia, ¿no? Aquí hay una foto justamente de estas regiones que tienen paisajes hermosos. Espero mostrarles muchas fotos. Y aquí están las ecorregiones de Bolivia. No me voy a poner a hablar de las regiones húmedas que están aquí, ¿no? El Amazonas, ¿no? Los bosques chiquitanos, los cerrados, las sabanas, ni los bosques yungueños que están aquí. Todos los que son colores naranjas, cafés y grises son las zonas áridas de Bolivia. ¿Ya? Entonces, esencialmente hablamos de esta faja, de este sector, el cuadrante suroeste, si quieren, y un poquito aquí en estas zonas del Chaco, en la frontera con Paraguay. Esas son las zonas que van de semiáridas a áridas. Bueno, empecemos a hablar entonces un poquito de lo que del título de la charla, ¿no? El Gran Chaco. Aquí está. En el mapa el famoso mapa Davis, este es el Chaco, esencialmente, todo este color, no sé cómo llamarlo, café claro. No soy muy bueno para describir colores. Toda esta zona de aquí es el Chaco. Aquí está un poquito exagerada quizás, ¿no? Porque llega casi hasta Santa Cruz. En realidad llega más al sur de Santa Cruz. Entonces este es el Chaco, esencialmente. En el Chaco, llueve menos, generalmente, menos de 500 milímetros, en realidad yo diría 400 y 700 milímetros más o menos, incluso un poco más, 800 milímetros. ¿Ya? En La Paz, para darles una idea, llueven 550 milímetros al año.
¿Ya? En el Chaco llueve más o menos eso, en algunos lugares menos, pero en el Chaco hace mucho más calor. Entonces el agua se evapora rápidamente. Bueno, en el Chaco, en el sur de Bolivia, hablamos ya de una región subtropical. Les había dicho que más o menos por aquí están los 20 grados. ¿Y por qué hablamos de región subtropical, a diferencia de la región Santa Cruz y hacia el norte, por ejemplo, de la región tropical? Porque en la región subtropical, en tierras bajas, hay heladas. Si ustedes han estado en el invierno en el Chaco, generalmente las temperaturas bajan de cero, en julio, por ejemplo. Y hay datos de 9, 10 bajo cero en regiones del Chaco. Eso no ocurre en las regiones estrictamente tropicales. A eso nos referimos con subtropical. Y subtropical de montaña son regiones, digamos, no muy altas, donde hay nieve. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, en la región yungueña del sur, si quieren, que se llama tucumano boliviano, puede nevar. Eso sería imposible, puede nevar a 1000 metros. Eso sería imposible en zonas de yungas en La Paz, por ejemplo. Eso es subtrópico, ¿no? Entonces aquí, en el Chaco, ¿qué aparece? ¿No? Las plantas tienen hojas chiquitas, gruesas, pierden las hojas en la época seca, hay espinas, hay cactus, hay muchos arbustos, pero esencialmente es un bosque. La vegetación predominante del Chaco típico es un bosque, ¿no? Y estas son las familias botánicas, digamos, que dominan, ¿no? Leguminosas, anacardiáceas, no vamos a entrar mucho detalle. Entonces, en el agua, ¿cuáles son los factores limitantes, si quieren? El agua, obviamente, porque es zona semiárida, por lo menos seco subhúmeda en las partes de aquí, digamos, semiárida sí aquí, en la frontera con Paraguay sí podemos hablar de zona semiárida, pero también el frío, ¿ah? Porque si hay heladas en el Chaco, eso limita la distribución de muchas especies tropicales. Y de hecho la diversidad cae cuando nos movemos de la región chiquitana a la región chaqueña, por ejemplo. Aquí están fotos, que es lo que gusta a mucha gente y me parece muy bien. Estas son fotos, una foto que había en el Facebook que estaba circulando de un parque que es la Reserva Corbalán, que yo no conocía, honestamente, que está en la frontera con el Chaco, es una reserva privada. Aquí hay una foto de un amigo de la Reserva Corbalán. Pues pueden tener una idea del aspecto, ¿no?, que hay en el Chaco. Y hay uno de los animalitos, digamos, que viven ahí. Aquí hay otros ejemplos de muchas cosas he tomado de Wikipedia porque la verdad no tenía fotos o no estaba en los lugares. Fíjense, es un bosque, ¿no? Es un bosque de quebrachos, esencialmente, muy espeso. Los abuelos nos contaban en la guerra del Chaco. El Chaco es conocido, hay cactus, no abundantísimos, pero ya hay cactus. Y aquí la vegetación impenetrable, digamos, del Chaco, de la que hablaban nuestros soldados, ¿no? En algunos lugares la vegetación puede hacerse más abierta, es decir, el bosque puede hacerse más abierto y aparecen en una especie de sabanas, si quieren, sabanas subtropicales o sabanas arboladas con algunos árboles. Y emblema del Chaco son los quebrachos. Este es el quebracho colorado, el Schinopsis lorenzi, me parece, y este es el quebracho blanco, Aspidosperma quebracho blanco, el nombre científico. No, tomé de Wikipedia estas fotos porque esas son las formas que yo conozco de los quebrachos. Realmente, no árboles, son árboles bonitos, no sé por qué no se usan más como ornamentales. Luego están los algarrobos, género Prosopis, y este es Coicia, ¿no?, que son los pavos borrachos, se llama, que son típicos también árboles de la región chaqueña. Eso esencialmente en cuanto al Chaco. Una vez más voy a ir atrás para mostrarles esta zona de aquí, ¿no? Y el Chaco, así en su sentido estricto, si quieren, es decir, con los dos quebrachos, ¿no?, que son los indicadores, está aquí, Chuquisaca y Tarija. La parte de Santa Cruz, creo que en el extremo sur-oeste de Santa Cruz llega algo de quebracho colorado, pero aquí ya desaparece, ¿no? Entonces es un indicador chaqueño que ya no está presente en el Chaco cruceño, en Caía, por ejemplo. Por eso es un Chaco, una variante de Chaco un poquito diferente, si quieres. Bueno, eso es en tierras bajas. Vamos a ir subiendo un poquito. He empezado por el que menos conozco, que es el Chaco, y vamos a pasar a el Chaco serrano. Ya tengo que ir controlando la hora para no pasar rápido realmente la hora. Lo que es el Chaco serrano es lo que aquí llamamos valles secos. Y es esto de aquí, todo lo que es naranja aquí, ¿no? Los valles secos que están entre, bueno, poco, en 1000 y 3000 metros más o menos, 3200. Cochabamba, Sucre, el Valle de Tarija son lo que llamaríamos valles secos, Misque, Aiquile, Cochabamba, ¿no? Y son lugares, son como, ¿por qué Chaco serrano? En Bolivia, Chaco serrano se llama a esta ecorregión de aquí, amarilla.
a mí me parece equivocadamente. Porque en Argentina Chaco Serrano es otra entidad. Entonces, ¿para qué utilizar un nombre que en un país vecino significa otra cosa? ¿No? Son los valles secos. ¿Ya? Es el Chaco Serrano en sentido argentino, si quieren, que muchos de nosotros conocemos y que es como el Chaco que sube a los Andes, si quieren. Y aquí están, llueve también poco, 400 a 600 milímetros, hace más calor que en La Paz, obviamente, y aquí están algunas de las familias importantes. Hay muchos cactus en el Chaco Serrano nuestro, en los valles secos, más que en el Chaco. Y aquí la sequía también es importante y el frío, ¿no? Como estamos en montaña, hace más frío que en tierras bajas, obviamente. Y aquí están algunas fotos. Los valles secos están constituidos por bosques generalmente en su vegetación, digamos, más o menos natural. ¿No? Aquí tenemos unos ejemplos en estos bolsones, digamos, de bosques. Aquí con cactus, bastante altos, lo que se puede ver. Y también hay quebrachos. El quebracho blanco es el mismo que está en el Chaco y la especie de quebracho colorado es otra especie, pero muy cercana a la del Chaco, si quieren. Y hay muchas más especies, si quieren, ¿no? Aquí está otro ejemplo. Son bosques abiertos, es decir, no forman un techo, si quieren, como el bosque amazónico, y son más bajos, ¿no? Hay muchos cactus en algunos lugares. Este cactus que es digamos, que crece en las regiones de Aiquile, Misque, en este momento no me acuerdo el nombre, Neocardenacia, me parece, Neocardenacia herzogiana, que es aquí creciendo al lado de un árbol. Y Neocardenacia herzogiana es el cactus más alto que tenemos en Bolivia. Pero no el más masivo, porque fíjense, esta es una foto de primer plano del cactus, tiene costillas muy marcadas, ¿no? Si lo comparamos con un cactus de regiones más áridas de Bolivia, que es macizo, entonces no es tan pesado, si quieren, ¿no? Es alto, pero es más ligero que un cactus de zonas más áridas. Aquí hay una foto de, digamos, el primer plano del bosque, del bosque de Valles Secos. Esto es en Chuquisaca. Pero los valles secos, estas fotos que les he mostrado hasta aquí, son generalmente de la época seca. Los valles secos se pueden volver muy verdes en la época húmeda. Y esto es en los valles de justamente Misque y Quile. Ya son valles muy degradados, pero en algunos lugares se encuentran todavía bosques. Fíjense aquí, no son las mejores fotos, son fotos que tomé hace muchos años cuando todavía usábamos las fotos estas convencionales, y se ven bosques, y el valle seco se ve muy verde, si quiere. Aquí hay lugares degradados por abajo y por arriba, pero se mantiene el valle seco en esta zona central. Entonces pueden ser muy verdes en la época húmeda, depende de cuándo vayamos. Lo mismo con el Chaco, digamos. ¿Ya? Y aquí están especies emblemáticas, aparte de los dos quebrachos también, como en el Chaco, tenemos el jacarandá, que lo cultivamos en nuestros jardines. Esta es la tipuana tipu, la tipa, así se llama, la tipa, que es uno de los árboles más lindos que tenemos en Bolivia, que se utiliza como ornamental en muchas calles de Buenos Aires, por ejemplo. Estos son los frutos del jacarandá, ¿no? Todos conocemos, yo creo, jacarandá. Y eso, ¿no? Como algunos ejemplos representativos de las especies. ¿Qué pasa en La Paz? ¿Tenemos valles secos en La Paz? Bueno, sí, en Río Abajo tenemos valles secos. Lo que pasa es que nuestros valles secos están completamente deteriorados. Pero aquí hay un ejemplo de la vegetación que, digamos, todavía existe en algunos lugares del Río Abajo. Y fíjense el tamaño de este cactus. No es casi tan alto como el de Cochabamba, pero muy delgadito, ¿no? Porque aquí es menos árido que en Misque y Quile, digamos. Río Abajo, esto es en una zona que se llama Collana, no es la del altiplano, digamos, es otro lugar, a 3.500, que está entre los valles secos y la Puna, si quieren, ¿no? Esto es un algarrobo, Prosopis, y este es un cactus que crece en estas zonas, ¿no? Es un cactus está entre valles secos y Puna, si quieren. Y como valles secos tenemos nuestro querido parque de Auquisamaña, que es como la zona más alta a la que ascienden los valles secos en La Paz, 3.400, 3.500 metros, en laderas que miran al norte, o sea, que están mirando hacia el Ecuador, si quieren, ¿no? Que son las más secas y las más cálidas. En este parque hemos encontrado 34 especies de arbustos nativos, en una hectárea más o menos. Eso es un valor de diversidad importante. No, y estas zonas están desapareciendo. Este parque se lo quieren comer intereses urbanos y de otro tipo, y espero que se conserve, ¿no? Porque es uno de los últimos bastiones de la diversidad del Valle de La Paz, esencialmente. Entonces sí tenemos Valle Seco.
Y he dejado la prepuna para el final, pero no voy a hablarles, no me voy a extender mucho porque no va a dar el tiempo, que es una zona que es esta zona de aquí, café clarito que está aquí, que está en el extremo sur de Potosí, en el oeste de Tarija y en el extremo sur oeste de Chuquisaca. ¿Ya? Y me alegra porque es una zona que, bueno, yo la describí hace 20 años como prepuna también, es decir, con ese nombre, es el nombre que le dan los argentinos a esta zona, ¿no? En Argentina hay prepuna. Entonces yo dije que en Bolivia teníamos prepuna y se parecía a la prepuna de Argentina y y describí todo eso. Es un lugar semiárido, es más árido, es como un valle seco muy árido, si quieren, o semiárido, entre semiárido y árido, ¿no? Fíjense, llueve entre 200 y 350 milímetros al año, hace bastante calor. Hay mucho cactus, es una de las zonas de mayor diversidad de cactus, no solamente de Sudamérica, sino del planeta, o sea, el planeta, los cactus están en América nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a decir del planeta. En la prepuna, obviamente, la aridez es un factor súper importante, ¿no? Y la estacionalidad. En lugares de la prepuna donde la temperatura puede bajar a, por ejemplo, en Tupiza, a 10, 11 bajo cero. Tupiza está como los valles secos nuestros, del río abajo, ¿no? Pero hace mucho más frío, es mucho más estacional. Y las diferencias de temperatura entre lo que es el invierno, digamos, entre comillas, y el verano, de la época húmeda y la época seca, son bastante marcadas en el sur, a diferencia de lo que ocurre en La Paz. Entonces es una zona subtropical, zona de los desiertos. Oh, perdón. Aquí está. Fíjense el tamaño de los cactus y el grosor de los cactus, sobre todo. Fíjense, este es un Trichocereus atacamensis, que crece en las partes altas de la prepuna de Tarija, y son cactus masivos, pesados, ¿no? Mucho más gruesos. Mientras más árido, más gruesos los cactus. Fíjense cómo sobresalen del nivel de los arbustos o arbolitos, digamos, que son algarrobos de diferente tipo. Este es el paisaje que les mostré hace un rato, al comienzo. Y la prepuna puede tener también zonas relativamente verdes, ¿no? Extensiones con buena cobertura de vegetación. Fíjense aquí, siempre con muchos cactus, sobre todo en la parte alta de la prepuna, en Potosí, y partes altas de Tarija también. Y lo lindo de la prepuna es que son extensiones y extensiones de este tipo de vegetación, ¿no? No se ve prácticamente gente. Como es una zona tan seca, no hay muchas actividades, quiere más allá de las cabras, ¿no? Y cultivos a lo largo de los ríos. La prepuna presenta paisajes muy lindos que yo no sé por qué no se aprovechan desde el punto de vista del turismo, ¿no? El turismo da la riqueza, digamos, llega directamente a las localidades, a la gente. Y Bolivia, que es posiblemente el país más diverso en términos de ecorregiones, ¿no? En ese sentido, sí, Bolivia es diverso, debería, digamos, aprovechar más esto. Aquí tenemos paisajes de la prepuna que sí nos recuerdan a semidesiertos. Esto es una de las zonas más áridas en Tarija, donde deben llover poco más de 200 milímetros, y esto es en Chuquisaca, donde crece una especie que es la Larrea divaricata, la jarilla, que nos acerca mucho a los desiertos de Argentina e incluso de Norteamérica. Y en la prepuna, en algunos lugares se encuentran los algarrobos. Bueno, no los algarrobos, pero los churquis, Prosopis ferox, ¿no? Que es uno de los árboles más indicadores de la prepuna en toda su extensión, en Argentina y en Bolivia, ¿no? Entonces se forman en algunas planicies estos bosquecillos de churquis. Este es el palqui, que es una acacia fedeana, solamente está en la prepuna de Bolivia, endémica, eso quiere decir que es endémica de la prepuna de Bolivia. Este es el sinqui, que es un arbusto arbolito con tronco verde, o sea, hace fotosíntesis, pierde las hojas en invierno, pero su tronco es verde y sigue fotosintetizando con adaptaciones. Y estas son las formas de vida, ¿no?, de la prepuna, que voy a pasar un poco rápidamente porque no da el tiempo, que comparaba en un artículo con diferentes lugares, con diferentes desiertos de Sudamérica, esencialmente, ¿no? No es mi especialidad, digamos, hablar de diversidad de fauna, pero bueno, son algunos de los animalitos que encontramos en la prepuna, ¿no? Me consta. Hemos visto pieles, a estos los he visto, ¿no? A Galistis cuya, al puma, y he visto pieles de estos otros animalitos. No hay datos sobre la diversidad digamos, de las zonas áridas que yo sepa, específicamente de la prepuna, pero esto es un dato de la prepuna argentina que nos habla de 165 especies. En Bolivia hay 1.400,
las 13 especies más o menos, ¿no? Bolivia es un sexto, séptimo en el mundo como diversidad de aves. En eso sí Bolivia es un país muy, muy, muy diverso. Y si consideramos, digamos, la diversidad de especies disminuye de la región ecuatorial hacia las regiones polares, ¿no? Entonces, la mayor diversidad está casi siempre en Colombia, Ecuador e Indonesia, en esa zona. Brasil, la parte ecuatorial de Brasil. Bolivia está un poquito lejos, digamos, del Ecuador, pero si en la prepuna argentina tenemos 165 especies, podríamos esperar que en Bolivia tengamos más, porque estamos más al norte, más cerca del Ecuador, 200, 250 especies, lo cual no es poco, ¿no? Y si juntamos a los valles secos más, la diversidad de aves debería ser importante en estas zonas. Finalmente está la puna, de la que no voy a hablar ya mucho. La puna, que es toda esta zona de aquí, ¿no? En gris, y esta café de aquí también. Prefiero mostrarles este mapa de aquí, que divide la puna boliviana. Son mapas antiguos, por eso disculpen he sacado de libros antiguos, lo de Troll y Rutza. Tenemos la puna húmeda, que es donde estamos aquí. Esta es la puna seca arbustiva, digamos, Oruro más o menos, o regiones circundantes. Y esta es la puna desértica, ¿no? Que es el Salar de Uyuni, ¿cómo se llama? La Laguna Colorada y el altiplano del sur, si quiere. Ya, esa es la puna. Entonces, en la puna tenemos, hay mucha diferencia de precipitación, dependiendo de dónde estemos, ¿no? En el sur llueve muy poco, 80 milímetros, o menos incluso. En la Laguna Colorada llueve 50 milímetros al año, ¿no? Y hay otro grupo de plantas, si quieren, muy diferentes. Y animales también, digamos, un poquito. Entonces, la puna, la sequía y el frío, sobre todo, ¿no? El frío son factores importantes que limitan la distribución de los organismos. Esta es la puna húmeda que está aquí en La Paz, que no cuenta entonces como zona semiárida, pero estos son ejemplos de la puna seca, ¿no? Este es el Sajama, o no es el Sajama, es una de las payachatas, pero cerca del Sajama es la puna seca también. Hay bofedales, no solo tenemos este tipo de pastizales, si quieren, o praderas, tenemos también bofedales, tenemos matorrales, o sea, vegetación formada por arbustos, ¿no? Con las tolas de diferente tipo, es una parastrefia. Hay cactus en la puna, en Camino Oruro, por ejemplo, o sea, entre Chayapata y Potosí, más exactamente, el Trichocereus tarigensis. Hay estas formas de vida, los cojines, ¿no? La sorela, la yareta. Y hay también árboles, que son las famosas queñuas, ¿no? Las famosas queñas que a veces forman bosques muy abiertos en las partes, encima de la prepuna, por ejemplo, ¿no? Este es el Polylepis tomentela. Y son los árboles que llegan más alto en el planeta, ¿no? A 5.000 metros más o menos en el Sajama. Hay bosques, fíjense, en lugares relativamente húmedos crecen bosques de Polylepis, bosquecillos de Polylepis bastante interesantes. Y estos son algunos de los animales que hay en la puna, ¿no? Zorros, pumas, tarucas, vicuñas y guanacos. Y este es el sur. Y bueno, guanacos, ¿dónde? Fíjense, este es un mapa de Ángela Núñez, que es una de las más importantes expertas en mamíferos, y este círculo negro indica observación directa de guanacos. Entonces, en el extremo sur oeste de Bolivia sí hay guanacos observados realmente en estos tiempos, ¿no? Entonces hay que añadir, porque en el Chaco también hay guanacos, pero se pensaba que estaban extinguidos en la parte alta. Bueno, todavía quedan, digamos. Esto de los datos cuantitativos me lo voy a pasar muy rápido, pero esencialmente quiero decirles que los valles secos tienen, estos son elementos biogeográficos, se llaman, tienen mucho, en términos de géneros, en común con el Chaco, ¿ya? Y sobre todo con el sur de Sudamérica. O sea, las zonas secas de los valles secos de Bolivia están relacionadas más que con Perú, con Argentina. Eso esencialmente. Esto es en términos de especies también se ve la relación de Bolivia con el sur, con Argentina, y no tanto con Perú. Aquí tenemos, si vemos solamente desde el punto de vista de leñosas y de cactus, la relación es más fuerte, es decir, la afinidad de nuestras regiones secas es más fuerte con Argentina todavía, que viendo todas las especies. ¿Ya? Entonces, La Paz sí tiene una relación fuerte hasta Cochabamba más o menos llega la relación con Perú, pero de ahí hacia el sur es toda la relación con Argentina, si quiere. Y esta es la prepuna. En el caso de la prepuna, la afinidad, digamos, con las regiones de Argentina es todavía más fuerte que en el caso de los valles secos. Bueno, hay muchas especies en los valles secos. Ya en unas publicaciones que hice hace muchos años encontré más o menos 1.300 especies.
solo con literatura, ¿no? Pero para que vean que la diversidad no es tan baja en estas zonas, en menos de 5.000 kilómetros cuadrados, Antezana y Navarro encontraron 800 especies. Y digamos, Kessler y otros estiman que en 62.500 kilómetros cuadrados de las partes secas y áridas de Bolivia deberían existir hasta 4.000 especies. Eso es mucho, ¿no? Es una diversidad muy alta. No es comparable con la que hay, por ejemplo, en el sur de Sudáfrica, en la región del Cabo, que tiene 9.000 especies en un área parecida. Es una zona que se compara a las regiones amazónicas, por ejemplo. O sea, hay zonas semiáridas que tienen niveles de diversidad que son comparables a los de las selvas amazónicas. Pero este es un valor muy alto, ¿eh? Entonces, eso, quiero desmentir que las regiones áridas sean necesariamente muy poco diversas. Depende de la escala también del análisis. En el caso de la prepuna, sí hay un poco menos de diversidad, y este es un trabajo que se hizo en la puna de Potosí, del sur de Potosí. En pocas semanas encontraron 765 especies, en 3 semanas creo de trabajo de campo, ya que es el 99% de lo que ya se conocía para ese departamento, para Oruro, se encontró en 3 semanas. Y el 60% casi de lo que se conocía para Potosí se encontró en esas 3 semanas solamente trabajando en un pedacito de Potosí y un pedacito de Oruro, en la puna. Uno piensa que en la puna no hay nada, ¿no? Bueno, en la puna sí hay diversidad. Lo que pasa es que la diversidad está formada por plantas pequeñas. Eso en cuanto a biogeografía y a florística. Y muy rápidamente, porque realmente no da el tiempo, vamos a hablar un poquito de ecología, que es lo que yo hago ahora. La ecología es la ciencia de las interacciones, ¿no? Esencialmente, de las interacciones de los organismos con otros organismos y con el medio físico, si quiere. Ya, yo he trabajado mucho con facilitación, sobre todo, que es una interacción positiva. ¿No? Se puede ver aquí un arbusto que da buenas condiciones a las plantas, sombra, por ejemplo, y estas crecen mejor debajo del arbusto que fuera del arbusto. No, eso sería facilitación. Estas son las zonas en las que yo trabajo. Trabajo obviamente en el sur oeste, en el sur de Bolivia, extremo sur de Bolivia y partes de Argentina. Y también he trabajado en el desierto de Atacama, en Chile, ¿no? Entonces, Bolivia, Argentina y Chile son como mis países, si quieren, en términos de estudios. Y lo que he encontrado es que sí hay, por ejemplo, esta relación favorable de algunos arbustos sobre otras especies, ¿no? Esencialmente. Y los cactus parecen ser las especies que más requieren de la ayuda de un arbusto, de una planta nodriza, que sea una planta que les brinde condiciones adecuadas, ¿no? Esos son los gráficos que salen de patrones espaciales. Cuando he estudiado patrones espaciales de diferentes formas de vida, por ejemplo, hierbas, arbustos o cactus, he encontrado diferentes patrones, ¿no? Dependiendo de qué forma de vida uno estudie, puede encontrar diferentes relaciones de facilitación, si quiere. Aquí está, estos son los arbustos nodriza, ¿no? Y esta es la planta que creció de chiquita y cuando es grande está matando a su nodriza, si quieren, ¿no? He encontrado que hay algunos arbustos de la prepuna parecen ser buenas nodrizas, ¿ya? Entre ellos el churqui, por ejemplo, o la jarilla de la que les hablé hace un rato. Las hierbas, la diversidad de hierbas incrementa considerablemente si hay arbustos, ¿ya? Es lo que se ve en estas gráficas. Eso se puede ver en diferentes lugares en un mismo año, o en diferentes años en el mismo lugar, ¿no? Entonces hay un efecto que se mantiene en el tiempo, si quieres. Hay un papel positivo de algunas especies de arbustos sobre la diversidad de hierbas. Entonces se habla de ingenieros ecosistémicos cuando un arbusto transforma el paisaje, esencialmente. También hemos trabajado con germinación y supervivencia de algunos de los emblemáticos representantes de la prepuna y hemos encontrado que hay diferencias, ¿no? Entre el churqui, el palqui y el zinqui, esencialmente, y que los cactus son, como decía la teoría, los que necesitan más de condiciones de sombra, por ejemplo. Últimamente estoy trabajando con especies anuales, que son estas especies de hierbas que viven menos de un año, esencialmente, ¿no? Pero no voy a entrar en más detalles. He trabajado un poquito con la biología de la polinización de cactus, con mi amigo Daniel, y hemos encontrado que este pajarito, este picaflor, ahorita no me acuerdo el nombre, se me fue, el picaflor más grande que tenemos en Bolivia, es uno de los polinizadores más importantes de cactáceas y aparentemente de otras especies de las zonas áridas de Bolivia y de Argentina. Lo que les quería mostrar aquí, que estas flores que sugieren
polinización por murciélagos, bueno, parece que no están los murciélagos muy involucrados en eso, ¿no? Es un misterio que estamos tratando de escarbar. Hay muchos asuntos que se pueden estudiar todavía, ¿no? Si hay deseos, si hay ganas, si hay dinero, si hay posibilidades económicas y logísticas. Por ejemplo, ver experimentos contra estudios observacionales, ver cómo, digamos, el estrés biótico y el abiótico actúan simultáneamente. Después, aquí no hay mucho más que ver, aquí tampoco, es ver mecanismos, hacer experimentos para ver, una vez que encuentra uno un determinado patrón, a qué se debe, ¿no? Es lo que hacemos los psicólogos, tratar de entender cómo funciona el sistema. Rasgos funcionales, qué diferencia hay entre tener un lugar con pastos o con arbustos, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere a los rasgos funcionales. Cambio climático, hacer experimentos con este tipo de cámaras que calientan el ambiente, ver qué pasa con las comunidades de hierbas. Y hay especies introducidas, es un tema muy interesante, ver qué pasa con las especies introducidas, son facilitadas o no por nuestras especies. Y bueno, facilitación y evolución, eso es un poco más. La puna árida de Bolivia tiene la característica de no tiene agua, aquí, ¿no? De aquí del extremo sur, tiene mucho frío y tiene suelos salinos. Entonces, ¿cómo estos tres factores abióticos estresantes actúan, digamos, sobre las especies, ¿no? Es un tema muy, muy apasionante. Y estos son los artículos en los que he basado buena parte de la presentación, ¿no? Artículos sobre los valles secos, esencialmente, y sobre la prepuna, estos otros dos de aquí. Si alguien quiere conocer de ecología de desiertos, tiene que leerse estos dos libros clásicos, el de Whitford, ¿no? Y el de este otro no recuerdo el autor, está por aquí, me fue el nombre, lo siento, y estos libros de nuestros, ¿no? Que hay aquí en la historia natural del Valle de La Paz para conocer nuestros ambientes, esencialmente. Eso es Robert, y gente que me ha estado soportando por esta casi 50 minutos más o menos. Oh, Ramiro, realmente increíble. Han quedado tantos temas que yo creo que da para mucho más. Yo también he aprendido muchísimo más. Muchas gracias por haber muchas horas. Sí. Oh, sí, sin duda alguna. Tenemos bastantes preguntas también, así que vamos a pasar a leerlas. También muchas personas que nos han estado viendo y agradecemos a todos ellos. Y bueno, vamos a empezar. Primeramente, un saludo de Luis Fernando Pacheco desde Taipichulo, que nos ha estado viendo. Gracias, Lucho, por vernos. Y vamos a pasar con nuestra primera pregunta de Miguel González, ¿no? Habla justamente de qué medidas se pueden tomar para reducir el incremento de regiones áridas en Bolivia. Bueno, ese es un tema al que yo no me he referido, ¿no? Que es complejo, que es el tema de la desertificación. Y ese da para todo un semestre de lecturas, ¿no? Entonces, así, de buenas a primeras, es difícil hablar de medidas que eviten la desertificación. Es decir, grandes zonas de los Andes, de las partes altas de los Andes, por ejemplo, la Puna, han sido degradadas a niveles que, digamos, supondrían gastos de dinero muy, muy grandes para recuperación, ¿no? Una de las posibilidades es utilizar este tema de la facilitación, ¿no? Es decir, qué arbustos parecen facilitar el establecimiento de especies, de otras especies, y tratar de poner estos arbustos, ¿no? Plantar estos arbustos, pero decir como ya plantulitas, ¿no? Individuos ya de 1 año, 2 años más o menos, que ayuden digamos, a que otras especies lleguen al lugar. Porque llevar las semillas de las especies y lanzarlas así en el ambiente no ayudaría mucho. No puedo, digamos, extenderme mucho porque requiere que me ponga a pensar en el tema de desertificación, que es un tema en el que, bueno, me gustaría ingresar más fuertemente, pero esencialmente yo diría, una de las normas de la desertificación, algo que podríamos hacer ya es generar áreas protegidas en zonas áridas. Las zonas áridas de Bolivia, aunque no lo crean, por ejemplo, los valles secos y la prepuna, no están prácticamente representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hay áreas protegidas privadas o municipales, qué sé yo, pero no tiene mucha fuerza. Pues. No, tiene que haber el Sistema de Áreas Protegidas Nacional debería proteger estas zonas áridas que tenemos aquí, que tienen gran valor, digamos, desde el punto de vista de endemismos, de
distribución de especies, de aumentar la diversidad regional y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una primera medida, generar nuevas áreas protegidas en estas zonas que no tienen áreas protegidas nacionales. Perfecto, Ramiro. Justamente la siguiente pregunta de Erika Crespo va, creo que con lo mismo. El Estado toma medidas para reducir el incremento de zonas áridas. Creo que va quedando, ¿no?, claro de que necesitamos más áreas protegidas que abarquen todas estas zonas áridas y semiáridas de Bolivia. Sí, claro, es también un tema social, ¿no? Entonces, se requiere un estudio multidisciplinario de biólogos, de ambientales, de agrónomos, de sociólogos, de gente, ¿no?, que vea el problema global, digamos, ¿no? Entonces, es difícil hacer más generalizaciones que las que yo acabo de hacerles, creo yo, para el tema de desertificación en nuestra zona, lamentablemente. Sí, sin duda. También tenemos un par de preguntas de Adriana Trujillo. Bueno, dice: buenas noches, doctor. Siempre es un gusto escuchar sus charlas. Tengo dos preguntas. ¿Cómo se diferencian las ecorregiones que comparten varias especies? ¿Y cuáles serían las especies vegetales que diferencian la prepuna y la puna? Ya, no entendí la primera pregunta. ¿Cuáles son las ecorregiones que...? ¿Cómo se diferencian las ecorregiones que comparten varias especies? Ya, bueno, las ecorregiones se distinguen generalmente por climas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la prepuna tiene un clima más árido que los valles secos, ¿ya? Ese es uno de los criterios del clima. Otros son ciertas especies, ciertas combinaciones de especies que son muy características de la prepuna, que la distinguen de los valles secos, por ejemplo. A eso va la segunda pregunta. En la prepuna, por ejemplo, no tenemos los quebrachos, que son... Y hay otros árboles más, ¿no? Hay como 10, 12 especies o 15 especies de árboles que son dominantes en los valles secos que no existen en la prepuna. Y las especies de arbustos dominantes de la prepuna tampoco están presentes en los valles secos. Por ejemplo, el Prosopis ferox prácticamente no penetra en los valles secos, salvo en Icla, una zona seca de Chuquisaca. Y el palqui no está en los valles secos, y hay un montón de endemismos de la prepuna que no están en los valles secos, sobre todo cactus. Y también hay especies de cactáceas y de otros árboles que no están en la prepuna, ¿no? Son diferentes combinaciones de especies que obviamente han respondido a las condiciones abióticas y se han movido de manera diferente y han llegado a construir estas ecorregiones, ¿no? Eso sería esencialmente como respuesta así rápida, si quieren. Genial. También tenemos a Sebastián Moscoso que pregunta, ¿no?, la salinidad, ¿qué rol juega en la estructura de las comunidades vegetales y las ecorregiones? ¿Influye de alguna forma en la aridez? Ya, bueno, la salinidad es un fenómeno que está muy presente les decía, no sé si están viendo todavía la presentación, en el sureste de Bolivia, ¿no? Suroeste de Bolivia. Obviamente están los salares ahí. Bueno, la salinidad hay muy pocas plantas que aguantan los ambientes salinos. La salinidad tiene un efecto, digamos, sobre el tóxico, ¿no?, sobre los organismos, directo si quieren, y tiene un efecto indirecto en el sentido de que hace que el ambiente, del suelo muy salino sea muy difícil del suelo muy salino sea muy difícil sacar agua. Entonces las plantas se enfrentan a un ambiente tóxico y además seco. Si tenemos en cuenta que en el Salar de Uyuni llueve menos de 200 milímetros, en la Laguna Colorada menos de 100, y que además tenemos suelos salinos, realmente las adaptaciones de las especies a ese nivel de aridez y de toxicidad, si quieren, es extremo, ¿no? Entonces, yo no soy un experto en temas de salinidad, ¿no? De hecho, yo lo que quiero es empezar un estudio que aborde los tres factores, ¿no? Como decía, la salinidad, la aridez y el frío, ¿no? Y ver cuál de esos, digamos, parece determinar en mayor medida la composición de especies de las diferentes comunidades que hay en la puna, ¿no? Pero esencialmente ese sería el efecto de la salinidad, ¿no? Y estaría más que nada restringido a esta zona del suroeste de Bolivia, en la puna árida, Sebastián, ¿no? Espero haber respondido más o menos lo que preguntabas. También tenemos a Mauricio Campo que dice: muchas gracias, Ramiro, siempre es un placer escuchar tus charlas. ¿Cuáles podrían ser los beneficios económicos que podrían interesar a los municipios para la conservación de sus zonas áridas? Gracias, Mauricio.
lo mencioné un poco, yo creo que el ecoturismo es fundamental. Yo no soy experto en temas así aplicados ¿no? Que tienen que ver con el buen vivir de la gente. Yo soy más un ecólogo puro, si quieren, pero sé que el ecoturismo da dinero directamente a los bolsillos de las comunidades. Y eso es importante. Obviamente, algunos políticos no están interesados en que el dinero llegue directamente a los bolsillos de las comunidades, ¿no? Me imagino que hay detrás de eso ese interés de no fomentar el ecoturismo porque hay otras cosas detrás. Pero yo creo que bueno, no sé si en algunas de las fotos han visto, hay paisajes espectaculares en la Prepuna, en la Puna y en los valles secos. Mauricio, hicimos un viaje a los valles secos hace muchos años y sabes que hay lugares muy lindos a 1000 metros, a 3000 metros, qué sé yo. Entonces, esa yo creo que sería la... ¿Por qué les digo? Parece como muy fácil la respuesta, ¿no? Pero no es. Primero porque, ya les digo, Bolivia debe ser uno de los países, no, es uno de los países con mayor diversidad de ecorregiones. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa diversidad de ecorregiones para hacer turismo? En Chile, en Estados Unidos aprovechan los desiertos, ¿no? Por ejemplo, como el norte de Chile es súper turístico y, digamos, es súper árido, ¿no? Hay muy pocas plantas, hay paisajes lindos. ¿Por qué no aprovechar aquí la gran diversidad de ambientes para hacer ecoturismo? Es algo que no entiendo, no comprendo. Yo eso te diría, Mauricio, diría que se tiene que hacer más ecoturismo, no solo en las regiones áridas, sino en Bolivia en general. La diversidad de ecorregiones es extraordinaria. No así la diversidad de especies. Eso de que Bolivia es el país más diverso, eso no es verdad, ¿no? Es un país muy diverso, pero no es el país más diverso, pero en número de especies, quiero decir. Pero creo que está top 3 en ecorregiones en el mundo. Ahí sí que creo que estamos en el top 3, top 5. No, sin duda alguna, como dice Ramiro, pero ¿cuáles serían, digamos, esto ya como algo más personal, cuáles serían los aspectos más importantes que se deberían conocer acerca de estas ecorregiones para conservarlas? Bueno, más información, ¿no? Ustedes saben que, diría yo, ¿no? Es así de buenas a primeras. Por ejemplo, cuando yo veo de Bolivia, ¿qué es lo que se publicita? El Madidi me parece excelente porque evidentemente el Madidi es un tesoro. El lago Titicaca, el Salar de Uyuni y quizás, no sé qué más, a ver, eso. A veces un poquito de Santa Cruz, digamos, ¿no? ¿Por qué no publicitar la Prepuna? ¿Por qué no publicitar un poco más? Bueno, la Laguna Colorada sí se publicita, pero ¿por qué no se publicita más desde un punto de vista más salvaje, más natural, ¿no? Solo mostrar lagunas o solo mostrar el salar, qué sé yo. Mostrar que la diversidad de Bolivia, eso lo que les decía hace un rato, la diversidad de ecorregiones en Bolivia es extraordinaria. Ir a nuevos lugares, ¿por qué no ir al Chaco, por ejemplo? Hemos tenido una guerra con Paraguay, ¿por qué no mostrar más del Chaco, que debe ser un lugar súper interesante, ¿no? Entonces, mostrar la frontera con Paraguay, que es árida, que tiene una flora completamente diferente, el Chaco, de la flora que está más al norte, ¿no? Completamente diferente, aunque tiene animales parecidos, osos hormigueros, jaguares, chanchos de monte, qué sé yo, pero la flora es otra cosa. Entonces, ese tipo, quizás un poco más de información biológica, que es lo que atrae, bueno, y también geológica, me imagino, pero nosotros no somos geólogos, yo no soy geólogo, pero yo diría información biológica que yo les aseguro, va a atraer a mucha gente. ¿No? Eso esencialmente, sí. Yo creo. Y más fotos, obviamente, más lugares. Es una gran opción el ecoturismo, como dice Ramiro, es impresionante. Yo que tuve la suerte de estar por las zonas secas de nuestro país, más en el lado de Santa Cruz, son lugares que se pueden explotar de esta manera, sin causar daño, no siempre teniendo mucho cuidado con la capacidad de carga de estos lugares. Y vamos a pasar a la pregunta. Obviamente que sí, el ecoturismo hay que planificarlo, hacerlo bien. No digo que hay que mandar, ¿no? Buses de turistas así a pisotear todo. No, eso no. Hay que planificar, hay que hacer una cosa bien hecha. Exacto. Vamos a pasar a la pregunta de Estefanito Rico y que dice, te agradece también por la charla, Ramiro. ¿Qué riesgos crees que corren nuestras ecorregiones áridas? Riesgos. Bueno, a ver, Stephanie, yo creo que
las zonas áridas, supuestamente las perspectivas de cambio climático para el suroeste de Bolivia son de mayor aridificación. Entonces, eso viene a la pregunta que me hicieron al comienzo, no me acuerdo quién, sobre el tema de desertificación, ¿no? Va a aumentar la temperatura y va a llover, no sé si menos, pero va a llover de manera más, digamos, de manera más concentrada, ¿no? Es decir, ahora en la Prepuna llueve entre enero y marzo, digamos. Bueno, va a llover más en enero, digamos. Solo un mes va a caer todo. Entonces eso no, pues no sirve que toda el agua caiga en un mes. Entonces, estamos en un proceso aparentemente de desertificación en el suroeste de Bolivia. Entonces ahí tienen más importancia las especies que están adaptadas a las condiciones cada vez más secas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo irreversible, Stephanie. Es decir, el cambio climático realmente no podemos actuar localmente, ¿no? Lo que sí se puede hacer, es decir, estoy pensando en estas zonas, la Prepuna, por ejemplo, hoy en día ya no tiene una carga, no tiene mucha gente, o sea, no hay mucha gente, se están recuperando las poblaciones. Pero, obviamente, una de las medidas que tiene que ver con la pregunta que me hicieron al comienzo, también tiene que ser con la conservación de áreas, ¿no? Es decir, para evitar o limitar el ingreso de cabras, por ejemplo, ¿no? Si queremos que se recuperen zonas, hay que evitar que el ganado se acabe con toda la vegetación, aunque no estoy seguro de cuál es la carga de ganado de cabras. Entonces, ahí la verdad estoy un poco en las penumbras, porque habría que ver la capacidad de carga de cuántas cabras realmente hay en la Prepuna, cuántas hay en los valles secos. Sé que son un factor importante, pero no sé cuán importante hoy en día. Han sido un factor, digamos, la minería, las cabras, la construcción el ferrocarril han sido importantes en la destrucción de estos ambientes hace decenios, ¿no? Pero hoy en día no hay, creo, presiones muy grandes. Hay presiones más locales sobre ciertas poblaciones de cactus, por ejemplo, ¿no? Pero eso se puede controlar de alguna manera, regular de alguna manera. Pero difícil, Stephanie, yo diría que generar más áreas protegidas, hacer inventarios de cabras y ver si son muchas, de alguna manera restringir su ingreso esencialmente, ¿no? Para permitir que la vegetación evolucione, pues siga, digamos, con el cambio climático, se adapte o nuevas especies lleguen y colonicen el lugar y, bueno, el lugar posiblemente cambie irreversiblemente, pero si la temperatura del planeta sube, no podemos hacer mucho ahí, digamos. No, lamentablemente no puedo decir mucho más por ahora. Sin duda alguna. También tenemos a Fabiana Méndez, que te agradece y le ha encantado mucho el tema de tu investigación. También tenemos a Clea Paz Rivera, que dice: fantástica presentación, siempre se aprende mucho de Ramiro. ¿Se puede estimar cuán degradado está la Prepuna boliviana? Y si se pudiera establecer un área protegida, ¿cuál sería el mejor lugar? A ver, nuevamente la primera parte, Robert, la que no escuché muy bien. Claro. ¿Se puede estimar cuán degradada está la Prepuna boliviana? Y si se pudiera establecer un área protegida, ¿cuál sería el mejor lugar? Ya, bueno, el mejor lugar, tengo varios candidatos, Clea o Fabiana, no sé quién me hizo la pregunta. Algunos de ellos están cerca de la región de Tumusla, por ejemplo, en Potosí, donde estaban estos lugares así muy verdes. Tengo por ahí la foto. Y otra sería, yo creo, a ver, creo que la tengo por aquí, estos lugares, ¿no? Que son grandes extensiones de Prepuna, bastante bien conservados, pero habría que crear otros. Esta es la parte alta de la Prepuna, 2.800, 3.100 metros más o menos. En la parte baja, que está baja de 2.200, 2.400, Camargo y Sur, Tarija, donde estuvimos con Clea hace muchísimos años también, y yo creo que hay lugares que son muy interesantes desde el punto de vista biogeográfico, y son las zonas más áridas de la Prepuna. Ahí también yo diría, ¿no? Pero como grandes candidatos, ¿no? Parte en Potosí y una parte entre Tarija y Chuquisaca, diría, la parte más árida de la Prepuna. La otra pregunta era, ¿cómo saber cuán degradada está la Prepuna? Uy, esa es la pregunta, porque habría que ver, yo no sé si alguien tiene idea de descripciones de la Prepuna de los cronistas españoles, por ejemplo.
Yo no sé cómo era la prepuna en la colonia, no tengo la más remota idea. Algunos creen que eran bosques de churquis, o sea, bosques realmente, árboles de 8 o 10 metros. Entonces, no se crean, realmente no tengo el estándar con el cual comparar la prepuna hoy en día. ¿Cómo habrá sido la prepuna hace, digamos, mis abuelas vivían ahí, pero ya era más o menos como ahora, ¿no? Creo que más degradado en los años 20, en los años 30, de lo que es ahora, porque se utilizaba la madera, pues se quemaba, se cocinaba con eso, había más gente, había mucho tráfico con Argentina, ¿no? De la prepuna, digo. Entonces, yo creo que habría que recurrir a escritos. Quizás de los primeros botánicos también, como Martín Cárdenas, que no sé si ha estado por ahí, o también a literatura en Argentina, que nos podría dar una idea, donde se ha hecho más, digamos, se ha trabajado más, hay más botánicos, más biólogos, y comparar con esos datos para ver cuán degradada está la prepuna. Pero, digamos, basado en el grosor del suelo, Clea, te diría, o Fabiana, que la prepuna está bastante degradada. Es decir, muchas de estas plantas, no sé si se llega a ver aquí, crecen sobre el suelo, sobre la roca, quiero decir. O sea, no hay suelo. Están formando suelo estas plantas ahorita. Es decir, tienen la capacidad de perforar la roca. Entonces yo creo que está bastante degradada la prepuna, basado en ese indicio de los suelos, ¿no? De la roca madre que está ahí expuesta. Y lo mismo para grandes sectores de la puna. Eso. Que no tengo más elementos. Tenemos también a Wendy Tejada, que te manda saludos, te agradece por la información y ella dice que es importante conocer en estos temas para manejar a tiempo estas ecorregiones antes de que haya terribles consecuencias ante el cambio climático. Sí, estoy de acuerdo. También tenemos a Isabel. Perdón. ¿A Isabel? Sí, Robert. Tenemos a Isabel Moya, que linda presentación, Ramiro. La prepuna es increíble. Otros animales que están en estos ambientes son murciélagos, sobre todo el vampiro, pero además de algunos insectívoros. Es cierto que nosotros tampoco capturamos nectarívoros. ¿Tú piensas que las minerías son una amenaza para la prepuna? Sobre todo en los últimos años que se han reactivado con fuerza esta actividad. La minería, sí, la minería en estas zonas, Isabel, data realmente de tiempos muy remotos, ¿no? Como mencionaba hace un rato, mis abuelas vivían en los años 20, 30 por esas zonas, y ya me contaban de mis abuelas, bisabuelas, ¿no? De minería en estas zonas. Hay todavía está retomando, como dices, por lo que he visto en algún viaje, la actividad minera de minas que estaban abandonadas, está retomando la actividad. Es, creo, mina de estaño, si no me equivoco. No sé. Oro no hay, me parece, en los ríos de la prepuna, no se extrae oro. Entonces, el efecto de no sé realmente qué utilizan para extraer estaño, por ejemplo, o plata. Siempre hay plata en estos lugares, ¿no? Yo creo que el efecto de la minería en estas zonas, más que tóxico, de contaminación, digamos, ha sido directo sobre las plantas, ¿no? Leña para determinar energía, esencialmente para las minas, para cocinar, para todo eso, porque había muchas minas antes. Y yo diría que el problema de la minería es muy grande, más que en estas zonas áridas, en las zonas húmedas hoy en día, porque es minería de mercurio, que utiliza, minería de oro que utiliza mercurio, y utilizan cianuro también, ¿no? Que son, de los venenos más venenosos que hay. Y no solo afectan a la biota, el mercurio quizás no afecte tanto a la biota, salvo a los predadores tope, pero afecta a la gente, ¿no? Y eso es lo que me sorprende. O sea, la gente se está envenenando con esas porquerías y no hay nadie que haga nada. Pero en estas zonas secas creo que no es tan grave el efecto de la minería, en la prepuna por lo menos, pero en las zonas altas sí sé que mandan una serie de compuestos tóxicos al río, ¿no? Al Pilcomayo, por ejemplo. Río abajo sí se siente, en el Chaco, por ejemplo, la contaminación que viene de río arriba, ¿no? Pero no sé realmente, no tengo datos, no es un tema que domine Isabel. Pero que la minería es un peligro, lo es.
Sí, ¿no? La minería siempre deja algún rastro Sí. y Y siempre para la va gente, a ¿no? tener problemas a la salud, como bien decía Ramiro. También Para la tenemos gente. a Evelyn González, que nos da una vez más, una vez que se declara un área protegida, ¿quién es responsable de dicha protección? Porque se ve que no hay nada de respeto hoy por nuestras áreas protegidas. Bueno, es que hay diferentes niveles de áreas protegidas. Las nacionales, es el gobierno el que las, digamos, las designa, están controladas por el Servicio de Áreas Protegidas, CERNAP, ¿no? Del que han debido haber muchas cosas últimamente. Entonces, Servicio de Áreas Protegidas, y hay esas son las áreas protegidas nacionales. Hay otras municipales, los municipios se encargan de designar zonas como áreas protegidas, pero obviamente son zonas mucho más pequeñas, ¿no? El Madidi, por ejemplo, es una área protegida, o Laguna Colorada, el Eduardo Baroa, son áreas protegidas nacionales que tienen, el Madrid digo que tiene como 15.000 kilómetros cuadrados, ¿no? La Laguna Colorada, Eduardo Baloa, que está en torno a 10.000, creo que cambia cada año, 8.000, 10.000 kilómetros cuadrados. Son áreas muy grandes, ¿no? Pero las municipales son pequeñitas, ¿no? Y hay privadas también, como esta que les mostré del Chaco. O sea, son unas pocas hectáreas, digamos. O sea, no tienen un efecto mayor, más allá de recreación, yo diría, y quizás conservación de algún elemento de distribución muy restringida. Entonces depende del nivel, ¿no? Depende del nivel de... Hay diferentes tipos de áreas protegidas, pero las que más nos deberían interesar digamos, por el alcance que tienen en términos de tamaño son las nacionales. Y ahí no está funcionando la cosa. Sí, hemos visto, ¿no? Lamentablemente, Sí. yo creo que errores graves de parte de todo eso, y creo que todos los que nos dedicamos, ya sea estudiantes o profesionales en el área biológica, pues nos molesta bastante. Muchísimo, diría yo. Sin duda. También tenemos muchos agradecimientos, hay diferentes también comentarios. Voy a estar pasándolos directamente a la parte de preguntas. Tenemos a María Amargo, que una consulta. Quizá fuera de lo que esté hablando. En Tarija murieron varios cóndores y no hubo más noticia. Es alarmante y preocupante. Las autoridades están haciéndose a la vista gorda y creo que afecta a la fauna. Ya, bueno, no sé realmente a qué apuntaba la pregunta. Claro, me imagino que el drama de haber de gente que envenenó a muchos cóndores, obviamente es una locura. Me parece que era en la zona de los valles secos de Tarija eso, ¿no? No estoy seguro de la zona en la que ocurrió. Pero es una locura, ¿no? Es una locura porque los cóndores ayudan a limpiar esencialmente el ambiente de cadáveres. Y no entiendo a qué se debe la animadversión de cierta gente hacia los cóndores. Sé que los cóndores a veces matan vacas pequeñas, ovejas, pero entiendo que es como el oso de anteojos, digamos, nuestro oso, ¿no? Son eventos así rarísimos, esporádicos. Entonces, aniquilar a todos los cóndores de la región porque han matado a un ternero me parece desproporcionado, ¿no? Pero posiblemente las prefecturas, o sea, las gobernaciones, las alcaldías, deberían tener un sistema de subsidio o algo así, en organizarse con el gobierno del Estado para, por último, resarcir a las personas que han perdido una vaca o unas cuantas ovejas, qué sé yo, porque para ellas posiblemente eso sí cuenta, para que, como medida de protección, es decir, no, yo le pago al que ha perdido su animal por cuenta de un jaguar, de un cóndor o de lo que sea, ¿no? Pero, es decir, si estamos en esa lógica de asesinar envenenando animales, obviamente los cóndores son aves muy grandes, no tienen densidades muy altas, por lo menos localmente van a desaparecer, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo en que es una locura. Hace poco vi una foto de un caimán negro, que es especie que está como protegidísima en la legislación boliviana de los raros caimanes negros que alcanzan más de 4 metros, que lo mataron, ¿no? Y lo exhiben ahí como trofeo. Es decir, ese tipo de cosas hay que sancionar. Es decir, si no hay sanción, no pasa nada. Es como aquí, ¿no? Tomamos una medida que el minibús no lleve 15 personas, que solo lleve 10, digamos. Si lleva 15, se lo sanciona. Pero como no hay sanción,
tampoco hay sanción en estos casos, la gente sigue cometiendo delitos, lamentablemente. Sí, es muy triste la situación de la fauna, principalmente de esos animales que están tan estigmatizados por X y Z motivo. Quiero referir que el día domingo va a poder hablar justamente con Diego Méndez, que él es experto en rapaces. Si está interesado en el tema, la invitamos. Ahí está. Genial. También tenemos a Valkyria Paniagua, que hace rato nos hizo también el recuerdo de que es el Patagonas Gigas, para que no nos olvidemos. Patagona, perdón por el lapsus. Ella nos habla de un buen diseño de productos turísticos para las zonas y se requiere sin duda alguna un trabajo de campo. Sin duda. Finalmente tenemos una pregunta de Wendy Tejada. Dice, Ramiro, ¿sabes o estimas cuál es el estado de conservación de la puna y prepuna en Bolivia actualmente? Bueno, eso parece un poquito la pregunta de Lea o Fabiana, ¿no? Que me hicieron hace un rato. El estado de conservación. A ver, yo te diría, bueno, estoy mostrando esta foto de aquí, por ejemplo, da la idea de un estado de conservación bastante bueno, ¿no? A ver, Wendy, la prepuna, que es lo que más conozco, te diría que tiene sectores que se han recuperado en buena medida. A pesar de que el suelo está hecho pelota, tenemos vegetación nativa, esencialmente, ¿no? Los endemismos prepuneños, muchas especies de cactus, y pueden crecer, a pesar de que el suelo es muy escaso, crecen. Hay animales, hay poblaciones importantes de animales. Yo he visto pumas en lugares relativamente habitados, entonces lo que me hace pensar que en este tipo de regiones alejadas hay más pumas. La existencia de los grandes depredadores es un buen indicador, ¿no? Más allá de la buena estructura que tiene la vegetación, que es lo que sí hay en la prepuna. Yo te diría que hay sectores de la prepuna, potosina sobre todo, que están bastante bien conservados. En Norchicha sobre todo. Ya en la parte baja de la prepuna un poquito menos. En Tarija está más degradada la prepuna porque hay más gente, hay más actividad, por ejemplo, agrícola, es decir, en los ríos cultivan duraznos, nueces, qué sé yo. Bueno, entonces ahí es un poquito, hay más cabras también. Entonces te diría que hay sectores buenos. En la puna, no, a ver, en la puna de aquí, la puna seca y la puna húmeda están muy degradadas, ¿no? La puna árida creo que está un poquito mejor debido justamente a que es muy árida, muy fría. Entonces, además hay un área protegida importante que es Eduardo Baroa. Entonces creo que el extremo más árido de la puna está relativamente bien conservado. No así la parte norte más húmeda. Eso podría decirte, Wendy. Genial, Ramiro. También tenemos muchas gracias de Julieta Cho. Ramiro, excelente, dice. Gracias, Julieta. Y tenemos también a Fabiana Méndez, que dice, ¿cuántos años crees que fueron necesarios para la recuperación de las zonas de prepuna que mencionaste? ¿Y habría alguna acción que pueda acelerar la recuperación? Ya, estos árboles crecen relativamente lentamente, pero tampoco crecen muy lento. Yo entiendo que en las épocas de mis abuelas, en los años, hace 70 años más o menos, antes de la Segunda Guerra Mundial, perdón, por las fotos que vi y por algunas cosas que me contaban, estaba muy degradada la prepuna potosina, justamente, porque ellas eran de la prepuna potosina. Y yo creo que se ha recuperado bastante bien la vegetación comparada con los años, con hace 70 años, 80 años, o comienzos de siglo posiblemente, ¿no? Cuando había gran actividad minera y gran actividad, incluso cueros, ¿no? Se llevaban cueros de cabras, Argentina, qué sé yo, ese tipo de cosas. Había mucha más actividad económica, esencialmente. Y había más densidad de gente. Habían haciendas, habían cosas de... Pero, entonces, el problema es que no tengo la prepuna de referencia, que es lo que me preguntaba Clea. Entonces no puedo decir si esta prepuna, que aparentemente está bien conservada, es la prepuna original, si quieres, ¿no? O la prepuna como más o menos era hace 200 años. Hasta donde... ¿Cuánto tiempo ha tomado? Esto ha debido tomar unos 70, 80 años en recuperar. Bueno, no tanto, ¿no? Porque yo he estado en el año 2000 y era así, digamos. Posiblemente un medio siglo, Fabián. Hacia ojo de buen cubero, 50 años.
30 a 50 años. Excelente, Ramiro. Ya vamos cerrando nuestra charla, pero quería preguntarte también de mi parte, ¿no? ¿Cuánto se sabe acerca de la ecología de las ecorregiones áridas y cuánto falta todavía por descubrir? Bueno, gracias por la pregunta, Robert, porque como me apuré al final, no hablé mucho de ecología, que es lo que hago ahora, y lo que quería mencionar y no mencioné es que hasta donde yo conozco, soy el único loco que hace trabajos en ecología en nuestras zonas áridas. Bueno, perdón, Isabel Moya. Isabel trabajó con los murciélagos vampiro ahí, ¿no? El murciélago vampiro, pero hace mucho tiempo y de manera muy puntual. Yo he estado trabajando aquí desde el año 99. Y si bien ahora he dejado por ya familia y ¿no? Enfermedad, problemas, digamos, de enfermedad y clases, qué sé yo, ¿no? Ya no tengo el Jeep tampoco que tenía hace algunos años, viajaba solo, me iba de viaje ahí. No hay trabajos, por lo menos de largo aliento, que estén llevando a cabo en las zonas áridas de Bolivia. En Cochabamba han trabajado mucho con florística. En biogeografía y florística hay muchos trabajos, en los valles secos. En la Prepuna están sobre todo los míos y algo de Navarro y algún otro, nada más creo. Pero ecología no se hace. O sea, soy realmente, como decía, uno de los pocos, digamos, ¿no? Creo que soy el único. Espero equivocarme, que está trabajando en estas zonas. Y es sorprendente, ¿no? Porque realmente en Chile las zonas áridas las aprovechan, pero al máximo. Hay estaciones biológicas en las zonas áridas de Chile, ¿no? Hablo de Chile porque he estudiado ahí, entonces, el doctorado he hecho ahí. Y me consta por eso. En Argentina también sé, conozco mucho de Argentina y hay doctorados en las zonas áridas, en el desierto del monte. Pero aquí en Bolivia, no sé, nos hemos quedado ahí, digamos, ¿no? Incluso estudios florísticos, muchachas, muchachos, son escasos, ¿no? Les daba el ejemplo de ese estudio en la Puna de 3 semanas que ha descubierto 800 especies así en tan poco tiempo. No conocemos bien la Puna boliviana, la Puna del sur de Bolivia. Y ni siquiera conocemos bien el resto de los punas. Ya uno parte de la premisa de que esas son lugares destrozados, que no sirven para nada, pobres en especies, y punto. Y no quieren ir ahí. Y no, pues hay una... Les he mostrado diferentes tipos de paisajes. Bueno, todos nosotros conocemos, los biólogos hemos viajado harto, que hay una diversidad mucho, mucho mayor de la que uno se imagina, digamos, ¿no? De la que una persona que no ha viajado mucho imagina, por lo menos. Entonces, espero que, digamos, se hagan estudios en ecología. ¿Por qué es importante por qué son importantes los estudios en ecología? Porque nos ayudan a entender cómo funcionan estos sistemas áridos. Yo he empezado a rasguñar la superficie, digamos, pero ahí me he quedado, digamos. No he hecho mucho más, ¿no? No me da el tiempo, no hay las condiciones para que siga estudiando en esos lugares, lamentablemente. Bueno, amigos, esperemos que con no solo esta charla, sino a través del tiempo, animemos a más personas que están dentro de la carrera de biología, no solo en el Departamento de La Paz, a que se animen a estudiar las ecorregiones áridas y semiáridas. Te agradezco mucho por haber participado, por haber abierto esta semana de charlas. Ha sido realmente un placer, he aprendido mucho, al igual que todo el público que nos ha estado viendo. Les recuerdo a todos los que nos están observando también que voy a resubir todo lo que veamos al canal de YouTube para que pueden suscribirse sin ningún problema. Y Ramiro, espero contar contigo en alguna otra o tal vez para otra colaboración. Encantado, Robert. Muchas gracias a ti y a todos por las palabras, por los comentarios y por la invitación. Ha sido realmente una alegría hablar de zonas áridas en un ambiente de Zoom o de streaming, digamos, ¿no? Muchas gracias y espero que les haya gustado.